Bueno, ni me rasqué la cara, es continuación del anterior. Eh, a nivel religioso, ¿sí? A nivel religioso, sobre todo las religiones que son iniciáticas, es decir, que son rituales, que tienen rituales iniciáticos, eh, generan en el iniciado, en la persona que se inicia, un componente egúnico, ¿sí? Con el cual esta persona va a estar ligado, que va a ser parte de el linaje de eguns espirituales. Vamos a hablar de nuestra tradición religiosa. Yo me lavo la cabeza con un pay de santo, ¿sí? Ese pay de santo tiene un pay de santo, un abuelo de santo, un bisabuelo de santo, es decir, tiene una ancestralidad espiritual a través de la cual fue bajando el ayé de orilla e imantando a cada una de las nuevas generaciones. En el momento que me lava la cabeza, me pone su mano, toda esa ancestralidad, si está fallecida, compone parte de este linaje espiritual. No son como los que expliqué al final del video anterior, pero tienen naturaleza espiritual, están ligados conmigo espiritualmente. Aquellos eguns del linaje espiritual estaban ligados a la parte divina que me viene a traer a la existencia, que es Ori, pero estos también están vinculados a mi Ori, que fue el que fue iniciado en este ritual de Batuque. Y entonces ese Ori tiene ligación directa en esta encarnación con esos eguns del linaje espiritual. Bien, esto quería aclararlo. Bueno, ¿por qué quiero aclararlo? Porque en nuestros cultos afro-umbandistas, vamos a hablar así para hacerlo más grandote al tema, existen cultos que se apoyan, que surgen a partir de la vinculación que yo, que soy una persona que quiero entrar a esos cultos, tengo con, con los eguns de mi linaje de sangre, y otros cultos se apoyan en la vinculación que yo tengo con los eguns de mi linaje espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora viene el sopapón, porque el sopapo no mío para ustedes, sino que algunos de los que ven esto pueden llegar a tener otra visión, o por desinformación o falta de doctrina inclusive querer revertir esto, pero esto es así, lo que les voy a contar. Ustedes habrán sentido hablar del culto a Baba Egun o el culto Egungun en África. Hoy muy de moda, porque como muchos tradicionalistas traen los cultos tradicionalistas a América, muchos de ellos tienen vinculación con el culto de Egungun en sus linajes en África. Y entonces han llegado en los últimos tiempos el culto de Egungun a estos países de América. Aunque hace mucho tiempo, más de un siglo y medio, más o menos un siglo y medio, en la isla de Itaparica, en el nordeste brasilero, están las casas de Egungun de Itaparica, hoy bastante desprestigiadas, pero que en definitiva es la raíz del culto Egungun de África en América. ¿Sí? El culto de Egungun aprovecha la vinculación sanguínea, no espiritual. El culto en sí cultúa a la ancestralidad. ¿Pero a qué ancestralidad? A toda. A ver, en el culto de Gungun, si yo estoy en una casa de Gungun donde hay 3 o 4
egunes, o sea, seres desencarnados, egunes, que han, a través de rituales y de muchísimos años, se han divinizado y son entidades espirituales que vienen y se hacen presentes, ¿sí?, incorporados sobre los Oloye, que son los encargados en el ritual de incorporar estas entidades espirituales, y se manifiestan en los festivales, en las fiestas en las que hay de Egungun, tanto en África como en Itaparica, como en otros puntos de América donde haya casas que cultúan Egungun. Pero entre el sacerdote, mejor dicho, el religioso aprontado en el culto de Egungun, porque yo puedo participar como povo, es decir, puedo ir como pueblo a ver un festival de Egungun a cualquier lado donde lo hagan. Pero si yo me quiero iniciar en Egungun, yo tengo que pasar por rituales de iniciación, hasta que me aprontan en el culto, con una función determinada dentro de una comunidad que cultúa Egungun, o como un sacerdote más de esta modalidad de culto que llaman Egungun, ¿sí? Para yo estar aprontado, yo tengo que pasar por rituales donde se establece un nexo indivisible entre Tiago y un Egún de su linaje de sangre. Cuando yo soy llevado al fundamento y se consulta a Baba Egún, ¿con quién, cómo debo yo recibir iniciación en el culto?, se va a manifestar en el oráculo que se utiliza para el culto de Egungun, que hay un Egún del linaje de sangre de Tiago, que es quien va a sellar el pacto con él para que pueda entrar al culto. O sea, en lo cultural, en lo hermoso y en lo atractivo del culto de Egungun, parecería que todos estamos reverenciando a ancestros, a egunes, a nivel espiritual, pero no es así. Aquellos que participan en forma activa, aquellos que van a abrir una casa de Egungun, acá en Argentina, por ejemplo, y que obviamente van a tener al menos un Egún que sea el que sea reverenciado y cultuado en esta casa. Ese Egún no vino de África. No fui a África a aprontarme en Egungun y me regalaron un traje de Egungun y lo traigo acá y después agarro a uno de mis hijos y le digo, bueno, ponete abajo el traje y hacete el Egún. No, señores. Todo empieza en mi aprontamiento. Vamos a suponer, pero así, no de otro modo, que en esa consulta yo tengo que celebrar el pacto de aprontamiento junto con un Egún que es el Egún de mi abuelo. No tiene por qué ser tan cercano, pero vamos a suponer, de mi abuelo. Yo voy a recibir los aprontamientos y ese Egún también. Y ese Egún va a tener sus propias ropas ceremoniales y no se va a llamar Ernesto, como se llamaba mi bisabuelo, para recibir un nombre ritual, y va a estar encuadrado en un tipo de Egún por sus cualidades espirituales. Pero cuando yo vengo acá a la Argentina y abro mi casa de Egún y planto los fundamentos de Egún, el traje de ese Egún, que es mi Egún, va a estar en esa casa. Y quien se manifieste en esas ropas, en el ritual, en la festividad que yo haga en mi casa, va a ser ese Egún. Y yo voy a saber quién es. Porque es un Egún de mi linaje de sangre, absolutamente siempre. No existe posibilidad de aprontarse, de iniciarse y aprontarse en culto de Egungun, agarrándose de la mano de un Egún que me dijeron,
vos por tu afinidad te tenés que agarrar, vas a estar ligado a este egún, que es un egún de esa casa de Itaparica o de Ibadán, que es muy compatible con vos, que en el oráculo de Ovid dice que vos tenés que aprender. No, no. Entre el religioso y el culto, el puente lo establece siempre un egún de linaje de sangre. Siempre. Y si ese religioso el día de mañana se transforma en un sacerdote de Gungun, ese egún de su linaje de sangre es quien va a danzar en su salón como su ancestro, representando a toda su ancestralidad. ¿Sí? Le sirvió la croqueta, porque más de uno habrá leído las burradas que dicen en internet, en principio, y se pensarían que no. Bueno, o sea, el culto de Gungun es un culto que liga a la persona con su ancestralidad de sangre. Punto número uno. Lo que voy a decir ahora es peor. Si esto le resultó medio indigerible, lo que digo ahora va a quedar atravesado acá. Y muchos me van a lanzar misiles diciéndome y tildándome de lo que sea hasta que soy un sacerdote bruto. Como ya lo sé, como ya sé que lo van a decir mucho, que está diciendo cualquier huevada, que agarra y hace estos videos y son una burrada. Ya sé que pueden llegar a venir a decir eso. Ahora, yo tengo elementos probatorios de lo que digo, porque cuando hablo no hablo como sacerdote, hablo como teólogo, como doctor en teología, especializado en teología de mi religión, la cual profeso. Los otros, que digan lo contrario, no sé de dónde sacaron sus conceptos. Y en este punto no quiere decir que en mi familia pensamos así, el resto tiene derecho a pensar. No, 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 no. Esto es así. Porque esto que yo expliqué en el video anterior de cómo se fusiona y cómo nace un egún, le pasa a un egún de alguien que vivió en Escandinavia, en cualquier parte del mundo. A un polaco que se muere pasa el mismo proceso. No es algo que se ajuste. Esto es lo que me enseñó mi pai. No, no sé si me lo enseñó mi pai o mi abuelo de religión. Esto es doctrina, no importa quién me lo enseñó. Esto es fundamento de cómo ve la teología de nuestra religión el nacimiento de un egún. Esto que yo acabo de decir del culto de Gungun es porque lo que pasa. Si no, que lo salgan a desmentir los que hacen culto de Gungun, si no es así. Yo tengo testimonios de otros sacerdotes, ojo, que le van a refutar perfectamente bien lo que digan, porque yo no hago culto de Gungun. Yo tuve que ir a personas sabias de esa tradición de culto a preguntar dónde estaba el nexo. ¿Bien? ¿Y qué pasa con otros cultos que tenemos y que encuadran acá? Encuadran en un nexo sanguíneo. Entre esos cultos tenemos la Umbanda y la Quimbanda. No. Sí. Lamento decepcionarlos. ¿Vos me querés decir que mi Ayú es mi tío fallecido y que la Preta es mi bisabuela? No. No. Yo lo que digo, me responsabilizo de lo que digo, pero no me responsabilizo de lo que entendiste. O sea, si vos no sabes entender lo que se dice, es otra cosa. A ver, vamos a explicar. Cuando yo entro a un rito incorporativo, vamos a poner rito de Yu, ¿sí? Y empiezo a hacer mi desarrollo mediúnico, empieza primero a irradiar y luego se empieza a manifestar una entidad espiritual que, yo digo, se incorpora en este medium.
al cabo de un tiempo y de un entrenamiento riguroso. No estoy hablando del que da dos vueltitas y sale con un sombrero de cotillón a saludar a la puerta. Estoy hablando en serio, ¿sí? Ese egún, porque es un egún, es decir, ese guía tiene naturaleza egúnica. ¿De dónde viene? Ah, viene de Aroanda. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Estoy preguntando. Y viene del Orún. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué se aproximó a vos? ¿Por qué en un proceso terminó incorporado sobre vos? Porque hubo un orillá en el Orún que le dijo, mira, vos Juan, ¿qué estás haciendo acá? Ah, estaba fumándome un pucho. No, mira, está Tiago en un templo ahí en Buenos Aires dando vuelta como un trompo. Vos tenés la misión de ser su guía tutelar. Bajá. Yo te digo que vos sos trancarrúa de las almas, bajá. ¿Eso es lo que pasa? Yo lo cuento ridículo, pero no es lo que pasa. Los eguns que yo tengo más próximos a mí, los que me han acompañado desde que saqué la cabeza de la panza de mamá y van a estar a mi lado hasta el día que yo trascienda el plano material y fallezca y pase al plano espiritual, son los únicos eguns, junto con los eguns del linaje espiritual, que Ori, que es el que comanda mi vida, admite que estén al lado mío. Cualquier otra entidad egúnica que se aproxime es un enemigo mío. Ori sabe bien cómo son las cosas. Se parece un renguito por ahí que viene a tratar de empujarme abajo de un colectivo, sabe que es una entidad mandada para dañarme. No va a permitir a ningún egún que no se comprometa, no porque lo haya dicho en el Orún, sino porque tiene un motivo para comprometerse con esta persona, no lo va a dejar arrimarse, muchísimo menos incorporar. Los eguns que recibimos en nuestros cultos incorporativos, que si vienen a una línea de Eshu, en el transcurrir del tiempo serán confirmados con un nombre sincrético, un nombre simbólico, como Eshus o Pombagiras, y que si vienen a la línea de Umbanda pueden manifestarse como caboclos, como pretos o como otra entidad de las que trabajan en Umbanda, mientras vengan arriba de este cuerpo, mientras vengan arriba de este medium, siempre van a ser eguns de linaje de sangre en un 99% de las veces y de un 1% de linaje espiritual. No del linaje espiritual que se armó cuando yo me lavé la cabeza con mi jefe. No. De esos eguns que heredo y que tienen ligazón con el Ori que me preside en esta existencia. Siempre los guías van a ser egunes que salen de esas legiones de egunes que acompañan mi existencia. No hay otra explicación. O sea, que cuando yo hablo de cultos o rituales en donde se cultúan a los eguns del linaje de sangre, así como yo doy por el lado de los cultos de raíz y urbana al culto de Gungun, y dije antes que la persona y el culto se comunican a través de un egún de línea de sangre de este religioso que quiere iniciarse. En los cultos incorporativos de la diáspora, en todos, en los muertitos de Cuba también, siempre los egunes que van a montar, o sea, que se van a incorporar en un medium, siempre son de su linaje de sangre.
¿Y tatarabuelo? No, no sé. Puede ser un tío en cuarto grado de generación, no importa. No me importa. ¿Por qué? Porque siempre por definición sabemos que los guías que recibimos, que incorporamos, son egunes de alta evolución. Quiere decir que dentro de esta masacre de egunes, tanto del lado sanguíneo como del lado espiritual, que me asisten en mi existencia, voy a tener diferentes grados evolutivos. Todos no son iguales. Bueno, dentro de esa legión de egunes del linaje de sangre, hay egunes de alta evolución. Ellos van a estar más próximos a mí cuando yo entre en un ritual y necesite su asistencia. Entonces el egún de mi mamá dice, bueno, pasa vos, que no te conozco, sos parte de todos nosotros, pero sos el apto. No es que voy a incorporar a mi abuela y que encima la pomballera me va a decir que es mi abuela. No seamos estúpidos. Ahora, yo la estupidez no la puedo erradicar del mundo porque existe. Y vuelvo a repetir, yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que entienden. Así que, si quedó confusión, yo aclaro. Si quedó confusión, pueden hacer rewind y ver de vuelta el video, que total es cortito, porque este video termina acá. Es un video corto para que esto no quedara metido adentro de un video extremadamente largo o ser parte de otra cosa que tengo que decir en el video subsiguiente. Y ustedes lo pueden ver una o dos veces, discutirlo con sus amigos, con su padre de santo, con quien sea. Pero teológicamente sabemos que los únicos eguns que pueden incorporarse, que pueden tener manifestación sobre la materia de un medium, provienen, vuelvo a repetir, en un 99% del linaje de eguns de sangre y en un 1% del linaje de eguns espirituales. ¿Por qué son menos de este lado? Porque no hay tanta afinidad. La ligazón es con mi sangre, no es con la vinculación que pueda tener mi orí con egunes de otras vidas. Entonces, pero ¿qué pasa? No es una ciencia exacta. Podría haber una excepción. Y dentro del ejercicio del análisis que se hace a nivel teológico, siempre debemos dejar un mínimo porcentaje de que sería la excepción a la regla. Pero por regla, esos eguns son del linaje de sangre. Bien, a partir de ahora, algunas personas, si este video se hace popular, van a empezar a aparecer los tíos muertos, los abuelos, o los tatarabuelos, o quien sea. ¿Verdad? De eso que se responsabilicen los que hacen eso. Pero yo no puedo limitar a decir una cosa o a sostener un absurdo. Por ejemplo, no, en Aruanda están todos los negros que fueron esclavos y que murieron cuando eran muy viejos, y todos esos son los pretos. Y cuando yo empiezo a girar para preto, cuando empezó mi desarrollo mediúnico para incorporar preto, uno de esos pretos dice, ay, este me toca a mí. No lo pueden sostener. ¿Qué van a decir si no dicen esto? Cuando la persona nace, los orillás ya le ponen a un montón de estos guías tutelares. No, no es así tampoco. No existe lógica. Ori los repelería. No los dejaría tener interferencia. Está tratando de influir sobre mí y va a tener que tolerar que egunes que no están ligados con esta existencia humana estén alrededor estimulándolo para que entre a un templo umbanda y gire para Caboclo. No seamos estúpidos. Yo les puedo asegurar que las simulaciones que puedan llegar a ser, las suposiciones que puedan llegar a ser, si ustedes quieren, cómpranla. Si se las vendió a alguien, también cómprenla, guárdenla y transmitan a sus hijos de religión que esto es así, como ustedes lo aprendieron
por ese verso que compraron, pero la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no. Es más, hay compatibilidad, hay compatibilidad entre cualquier fase de culto de naturaleza egúnica, es decir, donde invocamos seres espirituales que han vivido sobre el plano material, hay cierta compatibilidad entre todos ellos. No estoy diciendo que la quimbanda, que la umbanda tenga algo que ver con el culto de Gungun, sino que en realidad la energía que se mueve es exactamente la misma, solo que en Egungun yo tengo procesos de divinización de un Egun. Y en Umbanda y en Eshu, como ya estoy hablando de Egunes evolucionados, altamente evolucionados, los voy a adoctrinar y los voy a incluir dentro de un ritual donde ellos van a saber hasta dónde pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro? 26 minutos, recortito y complementario al número 1. Rituales con eguns. Todos ellos se cultúan por el lado de esto que dije, no, pero hay una cualidad esencial. Cuando el vínculo es sanguíneo, hay manifestación de según en tierra. Sucede en el culto de Gungun, sucede en los cultos incorporativos mediúnicos. Porque ¿qué tenemos? Tenemos culto a los eguns del linaje espiritual. Sí, dentro del batuque, como existe el ritual a orilla, existe el contrarritual a los eguns del ballet. Esos eguns son mis ancestros a nivel espiritual. El contrarritual de batuque no es que esos eguns no incorporan porque son egunes espirituales, pero en toda la diáspora y en todo África, cuando los eguns se incorporan bajo el ritual que sea, siempre tienen un nexo sanguíneo. Y cuando no se incorporan, cuando son seres de naturaleza egúnica que yo los cultúo, me asisto de ellos porque tengo rituales en los cuales yo voy a pasar determinados elementos y la energía de esos eguns van a resolver una situación. Siempre son egunes del linaje espiritual, específicamente del linaje espiritual que me vincula a esta casa de religión africanista, en el caso de ese fundamento de Vale. ¿Sí? Entonces, las fases de culto a Egun son muchas, ¿sí? Son variadas. Cuando yo tengo constatación en tierra de un Egun, ya sea a través del culto de Baba Egun o Egungun, en África o en América, o cultos incorporativos, yo estoy trayendo, yo soy vehículo de atracción para que se manifiesten eguns de mi linaje de sangre, siempre. Y cuando yo cultúo bajo regla a los eguns de mi linaje espiritual, no, ahí no hay manifestación en términos de incorporación. No solamente le pasa al batuque. Esos eguns del linaje espiritual, tanto en la olla cubana como en el candomblé, como en África, se manifiestan. ¿Ok? Bueno, punto y nos vemos en el próximo.